Hola, bienvenidos a Perspectivas del Antiguo Testamento. Hoy vamos a estar analizando el libro de Génesis. En una forma de síntesis, vamos a ir atravesando este libro de Génesis. Y tenemos 4 eventos en este libro de Génesis. Del capítulo 1 al 11 tenemos los 6 días en los cuales Dios creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ello. Dios puso al hombre en el huerto del Edén. Dios concedió al hombre dominio sobre toda la tierra y Dios le proveyó un trabajo útil. Dios concedió al hombre una gran libertad, pero con una restricción, que no comiera del árbol del bien y del mal. Dios creó a Eva como compañera idónea del hombre. Dios los unió en el matrimonio al hombre y a la mujer, y Dios inició allí el compañerismo con la humanidad. El capítulo 1 contiene el relato general de la creación, y en el capítulo 2 se enfoca en la creación del hombre, que esto ocurre en el 6º día. En el relato de la creación se menciona por primera vez el nombre personal de Dios en el pacto como Jehová, Yahvé, en Génesis 2:4. Tenemos el concepto del sábado como día de reposo, que fue dado como ordenanza en memoria de la creación, cuando Dios calificó todo lo que había creado, que era bueno en gran manera. Tenemos el libro de Génesis, también el capítulo 3, la caída. Adán y Eva, que fueron tentados por Satanás, y la intención de Satanás era que el hombre y la mujer desobedecieran el mandamiento, desafiaran a Dios y que intentaran ser igual que Dios. Y lamentablemente Adán y Eva pecaron al desobedecer la ordenanza específica de parte de Dios, y esto trajo como resultado la inmediata muerte espiritual. El pecado significa separación de Dios, una muerte física, la separación del alma, el espíritu y el cuerpo. Dios pronunció un juicio contra el hombre y la mujer, y así contra todo lo que había creado. Lanzó a Adán y a Eva fuera del Edén para que vivieran en un mundo desprotegido bajo la maldición del pecado. Pero no obstante, Dios, por su gracia, vistió el pecado de Adán y Eva y les dio unas ropas, pero antes tuvo que sacrificar un animal, y esto viene a representar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Luego viene en el capítulo 4 al 9, la caída. El diluvio. El diluvio nos habla en el capítulo 4 al 9. Caín, el primer hijo de Adán, mató a su hermano Abel. Y la descendencia de Caín fue generalmente gente mala, gente que practicaba el mal. Entonces Dios levanta otro hijo, o sea, le da otro hijo a Adán y a Eva, llamado Set. Esto lo encontramos en el capítulo 5, del cual vendría la descendencia del Mesías. Set fue engendrado a imagen y semejanza de Adán. El mundo caído siguió pecando y aumentando la maldad, alejados de Dios, no buscando a Dios, y la maldad abundó de tal manera que Dios decidió juzgar al mundo y cubrirlo con agua por medio de un diluvio. Solamente Noé, junto con su esposa y sus 3 hijos, con las esposas de los hijos de Noé, se salvaron. El arca, un barco muy grande que tuvo que construir Noé con sus hijos, representa la gracia y la misericordia de Dios, que les salva del juicio y de la muerte. Después del diluvio, Dios concedió este nuevo comienzo a través de Noé y sus hijos. Toda la humanidad descendemos de estos 3 hijos de Noé. Dios mostró un arco iris como señal del pacto que nunca más iba a destruir toda la tierra, aunque hoy en día existe partes que son destruidas por el agua, pero nunca va a destruir a todo el mundo por medio del agua.
Las naciones, ¿cómo nacen las naciones? Capítulo 10 al 11, el pecado no desapareció con el diluvio, por el contrario, a medida que iba creciendo la humanidad, creció también la maldad. El hombre continuaba rebelándose contra Dios y se une en un sector que luego pasa a llamarse Babilonia. Un hombre llamado Nimrod, instigado por Satanás, dirigió la construcción de una torre. Esa torre quería llegar al cielo y querían desafiar a Dios. Sin embargo, Dios juzgó ese orgullo y esa arrogancia de la humanidad y confundió las lenguas. Y allí se divide la humanidad. Se dividen los hombres porque no se entendían. Luego tenemos 4 personajes importantes en el libro de Génesis. Capítulo 12 al 50 tenemos el llamado de Abraham. Tenemos el capítulo 12 al 24, tenemos toda la historia de Abraham. Dios llamó a un hombre de Ur de los Caldeos, una tierra donde había muchos dioses, pero Dios se identifica con Abraham. ¿Cómo y dónde conoció Abraham a Dios? No lo sabemos, pero Dios hizo un pacto con Abraham, le prometió una descendencia y una tierra. El plan de Dios con Abraham era crear una nación que adorara y que sirviera a Dios y fuera un ejemplo para las demás naciones, para bendecir a todas las naciones de la tierra a través de la descendencia de Abraham. Abraham anduvo generalmente por fe delante de Dios, fue salvo cuando creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Aquí tenemos los pasajes: Génesis 15:6, Romanos 4:3 y Gálatas 3:6. Abraham hablaba con Dios y tenía una comunión especial con él. Abraham y su esposa, Sara, actuaron, a veces sin incredulidad, y decidieron, como no podían tener hijos, tener un hijo a través de su sierva, la sierva de Sara. Este hijo se llamó Ismael, que llegó a ser el padre de la nación árabe. Nace un hijo de Sara después de mucho tiempo, a través de quien finalmente traería Dios la salvación mediante Jesucristo, la simiente de Abraham. Este sí era el cumplimiento de la promesa que Dios le había dicho a Abraham. Dios escogió a Abraham, un hombre del cual formó la nación de Israel. Por medio de la nación de Israel, Dios daría cumplimiento a su propósito redentor para toda la humanidad. Abraham tiene a Isaac. Dios confirmó en Isaac como hijo de la promesa del pacto que le había hecho a Abraham y le dio a Rebeca por esposa. Isaac tiene a 2 hijos, y esto lo encontramos en el capítulo 27 al 36. Los 2 hijos de Isaac, Dios escogió a Jacob en lugar de su hermano mayor Esaú para continuar a través de él la promesa del pacto abrámico. Jacob aprendió a caminar en fe delante de Dios. Le costó mucho. Jacob era un hombre muy rebelde, muy a hacer las cosas a su manera, y Dios tuvo que disciplinarlo y Dios tuvo que trabajar mucho en el carácter de Jacob. Dios cambió el nombre de Jacob al de Israel. Jacob significa el que toma el tobillo o el usurpador, por el tema de que él le quitó la primogenitura y la bendición a su hermano Esaú, que era el que le correspondía. Y Israel significa el que pelea con Dios y vence, o el que pelea con Dios y Dios vence. Jacob llegó a ser el padre de 12 hijos que llegaron a formar las 12 tribus de Israel. Y llegamos entonces a José, capítulos 37 al 50. Dios le concedió a José el don de interpretar sueños. Los hermanos de José, por envidia, quisieron matarle, pero decidieron venderlo a unos mercaderes que pasaban por la región. José llega como esclavo a Egipto, trabaja en la casa de Potifar, un hombre importante de la realeza allí de Egipto, es encarcelado injustamente y en la cárcel interpreta el sueño del copero y el panadero de Faraón. El faraón tiene un sueño que ningún sabio puede lograr interpretar. José interpreta ese sueño y se convierte en el segunda autoridad en Egipto.
Y entonces vino un hambre sobre toda la tierra. Y los hermanos de José llegaron a Egipto en busca de alimentos sin saber que José era el encargado de vender los alimentos a los egipcios y a los extranjeros que venían a comprar alimentos. José se da a conocer a sus hermanos y trae a toda la familia a vivir a Egipto. Los israelitas vivieron por 400 años en Egipto y la opresión de los egipcios fue tan grande que los israelitas clamaron a Dios y Dios envió a Moisés para liberarlos. ¿Cuál es el tema propósito del libro de Génesis? Moisés registra en el libro de Génesis la obra creadora de Dios, el llamado a Abraham y la elección de la nación de Israel como instrumento escogido para formar y para llevar a cabo el plan de redención de toda la humanidad. Y el mensaje para aplicar de este libro: podemos confiar en Dios, nuestro soberano creador. Él estará trabajando en el proceso de llevar a cabo su propósito para el mundo, para la vida de cada uno de nosotros en particular. Tenemos muchas enseñanzas interesantes en este libro de Génesis. Las enseñanzas principales es: Dios es soberano, creador y sustentador del universo. Dios creó al hombre a su imagen con el objeto de que éste se relacionara con el adecuado y tuviera compañerismo con él. El pecado en cualquier de sus formas es mortal. El pecado trae horribles consecuencias. El pecado es siempre castigado por Dios, a la vez que Dios ha provisto un medio para lidiar con el pecado. Dios tiene un plan rico para la redención, el cual Él está llevando a cabo. Y las promesas de Dios a Israel son irrevocables e incondicionales. Muy bien, con esto hemos visto una síntesis del libro de Génesis. Dios le bendiga y lo esperamos en nuestro próximo programa, en el cual estaremos analizando el libro de Éxodo.